Que Dios les bendiga, estimados hermanos. Para mí es un honor, un privilegio poder estar una vez más a través de este medio para llevarle a la introducción de esta parte del método de estudio bíblico inductivo, como lo es el paso número 2. Recuerde que el método inductivo nos da 3 pasos o 3 procesos generales que debemos de realizar para poder tener una correcta interpretación, aplicación, enseñanza de la Biblia. Ese es el propósito del método de estudio bíblico, que podamos tener una lectura comprensiva y, como lo vimos en los videos anteriores, la clase anterior, la etapa de la observación, que está compuesta por 10 pasos. Entonces, hoy vamos a ver lo que corresponde a la interpretación. Eso es lo que vamos a ver hoy, y permítame presentarle valga la redundancia, la palabra, la presentación de, de este tema que nos va a ocupar en los próximos minutos, ¿verdad? Y es con respecto a esto de la interpretación. Y el principio fundamental que debemos de tener siempre cuando vamos a la etapa de la interpretación de la Biblia es tener claro que vamos a descubrir qué significa el texto. En el método de estudio bíblico inductivo, la interpretación nos ayuda a que podamos descubrir, para que usted descubra qué significa lo que estamos leyendo en la palabra del Señor. Y en cuanto a esto, tenemos varios eh, elementos que tenemos que hacer. Pero recuerde, como una retroalimentación, si no ha visto las clases anteriores, le invito a que pueda hacerlo. Aquí en este canal están los enlaces, y voy a agregar en los comentarios el enlace para que pueda ver la primera clase de este curso de método de estudio bíblico inductivo. Entonces tenemos la etapa de la observación, que se centra en qué dice la Escritura, comprender lo que dice la Escritura, observar palabras y, como lo veíamos, todos los elementos en las clases anteriores. Hoy iniciamos con la etapa de la interpretación, que tiene una pregunta fundamental, que es ¿qué significa? En la observación es conocer lo que dice el texto, el pasaje bíblico, la porción, el capítulo. Ahora vamos a ir a la etapa de lo que significa, y posteriormente en otra clase vamos a ver la aplicación, que es ¿qué hago? Al ver lo que dice la Biblia, ¿qué significa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, hay una premisa muy importante para el método de estudio bíblico inductivo, que dice: la observación precede siempre a la interpretación. Eso es muy importante que nosotros lo podamos comprender bien, ¿verdad? La observación precede siempre a la interpretación. Sin observar bien, no podemos interpretar correctamente. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener muy claro, tenemos que conocerlo muy bien para que no cometamos errores en cuanto a la interpretación de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Así es que esto es sumamente importante que nosotros lo conozcamos. Permítame, voy a quitar un momento mi cámara para no estorbarle lo que estamos observando acá en la presentación. Los 6 principios que debemos de respetar en la interpretación. Estos principios son muy
necesarios que los conozcamos, que los respetemos cuando estamos interpretando la Biblia. Permítame, quiero ver si puedo ampliar esto. Aquí estamos. Ok, creo que sí voy a poder. Permítame un momentito. Aquí estamos. Así, aquí está. Lo que quería presentar. Para que veamos cada uno de los 6 principios, ¿verdad? El primero es que el contexto del versículo, de el pasaje, cuando yo me refiero a pasajes, es que estamos leyendo varios versículos que nos cuentan una historia, un tema, un suceso, entonces, o un capítulo. El contexto de ese versículo, de ese bloque de versículos que yo le llamo pasaje o del capítulo, tenemos que comprenderlo en la observación porque eso va a regir la interpretación. El contexto rige la interpretación. Y muchos predicadores novatos o predicadores que tienen muy buen deseo, el desconocer este principio hermenéutico y que el método de estudio bíblico nos da, cometen el error de hacer creer que ese versículo, ese pasaje o ese capítulo está tocando un tema y cuando se lee el contexto no tiene nada que ver. Entonces, cuando respetamos y conocemos el contexto, entonces debemos de respetar. Por eso se conoce dentro del método de estudio bíblico inductivo como primero de los principios de la interpretación, que es un rigor, respetar el contexto. Segundo principio, ¿verdad? Es que debemos de ver todo el consejo que está en esa lectura bíblica que estamos teniendo, sea versículo, pasaje o capítulo. Tercer principio es que la Biblia no se contradice, ¿verdad? Eso es muy importante que lo tengamos muy claro. Y sobre todo, cuando vemos temas en la Biblia, no se contradice. Este es bien importante que lo enfoquemos en la temática cuando estamos estudiando, por ejemplo, un dogma, una liturgia, una doctrina o cualquier tema bíblico, vamos a comprender que si estudiamos las demás partes de la Biblia sobre ese tópico, ese tema, no se contradice. Cuarto principio, eh, hay que respetar que no podemos interpretar cuando estamos ante un pasaje oscuro, que no está claro ni por su contexto, ni por su contenido, por sus palabras, lo que quiere decir. Así es que cuando usted no importa la versión de la Biblia que tenga, siempre me gusta decir que gracias a Dios en español tenemos diferentes versiones de la Biblia y eso nos ayuda a tener un mejor contexto y claridad. Pero cuando no lo tenemos, no inventemos. Es mejor callar, ser sincero. Si alguien nos pregunta, mire, estoy leyendo este versículo, un pasaje oscuro, entonces decirle, mire, todavía yo no tengo el entendimiento, pero voy a indagar al respecto y voy a, a informarle cuando ya tengo una claridad. Pero nunca, nunca interpretemos en base a un pasaje oscuro. En homilética, que es otra materia, que es el arte de elaborar un bosquejo que tiene su hermana, la homilética, como es la oratoria, también no escoja un versículo bíblico que sea un pasaje oscuro para predicarlo, ¿verdad? Hay que tenerlo. Quinto principio de la interpretación es que hay que leer literalmente, comprendiendo, cuando conocemos la hermenéutica bíblica, la hermenéutica nos da luz cuando debemos de leer e interpretar literalmente. Una vez más, al principio 1, el contexto rige. Y esto quiero que usted lo tome muy en cuenta, todo lo que es literal,
hay que tomarlo e interpretarlo literalmente. Y el sexto principio de la interpretación, que debemos de entender que hay versículos, hay palabras, hay temas que tienen un significado único. Y no tratemos de darle otros tópicos cuando el significado es claro. Y como lo dice eh, esta presentación, ¿verdad? Este concepto muy fundamental para los 6 principios. Estos principios le van a proteger de errores y le van a guiar a una comprensión fiel de las Escrituras. Entonces vamos a avanzar con el principio número 1 y 2 de la interpretación. ¿Verdad? Eso tengámoslo muy en cuenta nosotros, ¿verdad? Para no cometer errores, estemos muy claros en cuanto a eso, para tener nosotros esa verdad de las Sagradas Escrituras y tener una correcta interpretación. Y como lo dice acá, el contexto rige, no voy a ocupar mucho tiempo en cuanto a esto, pero sí llamarle su atención, pedirle que por favor respete, que considere cada versículo, ¿verdad? A la luz del libro que se esté estudiando, de su contexto, y también a la luz de toda la Biblia. Nunca fuerce un pasaje, un versículo a decir lo que usted quiere, ¿verdad? Nunca fuerce un versículo para que usted lo tome y diga, no es que este versículo se dice esto. Y cuando no somos respetuosos de esto, cometemos este grave error, ¿verdad? Y queremos darle una interpretación que no existe. Quiero ampliar en cuanto a este punto de este principio lo siguiente. Leo textualmente de mis notas para esta clase. La palabra contexto significa lo que va con el texto. Para comprender, debes estar familiarizado con la palabra de Dios en su totalidad. Una vez que hayas sentado las bases sólidas de la observación, estarás preparado para considerar cada versículo a la luz de los versículos circuncidantes que lo rodean. El libro donde se encuentra es importante que lo tomemos en cuenta, y toda la palabra de Dios referente al tema o los temas que ese versículo o ese pasaje o ese capítulo está presentándonos. Entonces, cuando estamos estudiando para interpretar, y lo voy a decir claramente, interpretar no es suponer lo que el escritor quiso decir, no, es comprender lo que el escritor quiso decir. Eso es la interpretación. Entonces, cuando estudiamos esta parte que el contexto rige, debemos de hacernos estas preguntas. Son 3. La primera ¿es mi interpretación congruente con el tema, propósito y estructura del libro? Recuerde que concluíamos en la etapa de la observación que hay que tener un panorama general del libro que hemos estado estudiando. Entonces, al tener eso claro, preguntémonos, ¿es mi interpretación, aunque sea de un versículo, un pasaje o un capítulo, es mi interpretación congruente con el tema, propósito y estructura del libro donde estoy extrayendo esa interpretación? Segunda pregunta, ¿concuerda con lo que dicen otros pasajes bíblicos sobre el mismo tema? Entonces, si estoy abordando un tema, debo de estudiar qué otras partes de la Biblia, qué otros libros de la Biblia, o el mismo el mismo libro de la Biblia que estamos estudiando, si amplía el tema y qué es lo que dice. Si lo que yo estoy interpretando concuerda con todo lo que la Biblia dice sobre ese tema. Y tercero, en una correcta interpretación en el principio del contexto rige, es que debemos de preguntarnos, ¿estoy tomando en cuenta el contexto histórico y cultural
Porque si no estoy respetando el contexto histórico y cultural de la época en que el escritor está narrando, yo voy a cometer un grave error. Entonces esto nos lleva, dentro del método de estudio bíblico inductivo, se le conoce como la regla de oro. Y esa regla de oro dice lo siguiente: no saque un pasaje de su contexto para forzarlo a decir lo que quiere que usted diga. Ya lo había mencionado anteriormente. Descubra lo que dice el autor y no le agregue nada más. Respete lo que él quiso comunicar. Y entonces vamos a estar desarrollando una correcta interpretación. Algo más que debemos de ver en este proceso es el principio 2, ¿verdad? Como decía, respetar todo el consejo de la palabra del Señor. No acepte enseñanzas basadas en uno o dos versículos aislados. No, esa es una mala interpretación. No acepte enseñanzas basadas en uno o dos versículos aislados. Su mejor, ¿verdad?, actitud ante una correcta interpretación es lo que aquí nos dice. Tu mejor defensa es que la palabra abunde en ti. Porque si usted no conoce lo que la Biblia dice, usted no va a poder diferenciar cuando están mencionando versículos aislados de un tema, ¿verdad? Y se comete muchas veces ese error. Entonces esto quiero que usted lo tenga muy en claro, ¿verdad? Nunca saque un pasaje de su contexto para forzar o decir lo que usted quiere que diga. Repito esa regla de oro. Para ampliar un poquito más este principio de respetar todo el consejo de la palabra de Dios, por favor, dedíquele tiempo a la Biblia. Porque cuando usted conozca a fondo la palabra de Dios, usted no va a aceptar una enseñanza solo porque alguien haya usado uno o dos versículos aislados para respaldarlo. Usted lo va a identificar solo por el simple hecho de estudiar, leer la palabra de Dios. Es posible que esos versículos que usted está oyendo, sacados fuera de su contexto, o que se haya ignorado otro pasaje, es posible que cuando usted ya lo identifica, esto le va a llevar a una comprensión diferente de algo que alguien está afirmando que no tiene nada que ver. Así es que refuerzo esto: a medida que usted lea la Biblia con regularidad y lea la Biblia en su totalidad, usted va a poder discernir cuando una enseñanza es bíblica o no, porque usted ya tiene un conocimiento, un panorama general de lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y quiero decirle lo siguiente, ¿verdad? Antes de pasar al otro principio, quiero que usted, por favor, lo considere y lo aplique, ¿verdad? Que usted lo tenga muy claro eso, que usted lo pueda ver y escuche lo siguiente: su mejor defensa contra toda falsa doctrina es que la palabra de Dios abunde en usted. Si no, no lo va a identificar. Entonces, esto nos lleva al principio 3 y 4. El principio 3, ¿verdad?, nos habla de esta realidad que debemos nosotros también respetar de la palabra del Señor, que la Biblia no se contradice. Y como lo dice acá textualmente, ¿verdad?, el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. El método de estudio bíblico inductivo nos dice: no estudie la Biblia a la par de un comentario bíblico sin antes usted no haya observado todo lo que la Biblia dice y pase a la etapa de la interpretación con el conocimiento que usted tiene. Entonces usted va a comprender que el mejor intérprete de la Biblia
es la Biblia misma. Hoy que tenemos el recurso de la inteligencia artificial, de las diferentes plataformas de inteligencia o acceso de inteligencia artificial, por favor no comete el error de decirle, ¿para ti qué significa o qué interpretas de tal texto bíblico? No, le puede dar mucha información. La fuente de la IA puede estar siendo sacada de una línea teológica, de una interpretación errada. Entonces lo mejor es que usted vaya a la misma Biblia, porque la misma Biblia es su propio intérprete, ¿verdad? Y la Biblia no se va a contradecir. Entonces esto es importante que usted lo considere fuertemente. Someta su mente finita en fe. Esto es importante que usted lo tenga en cuenta. Quiero leer lo siguiente sobre este principio 3. Es mejor interpretar, el mejor intérprete de la Biblia, como dije, es la misma Biblia. Porque la misma Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Por tanto, las escrituras nunca se contradicen entre sí. La Biblia contiene la verdad que necesitamos para cualquier circunstancia de nuestra vida. A veces puede resultar difícil conciliar dos verdades aparentes que podemos decir aquí encuentro temas o versículos que aparentemente son contradictorios. Por ejemplo, y este ejemplo ha dado mucho que hablar, hay corrientes, hay argumentos postulados sobre eso, la soberanía, ¿verdad?, de Dios y la responsabilidad del hombre, un tema que debemos de estudiar a la luz de la Biblia. Cuando ocurra eso, que usted se encuentra ante dos conceptos que aparentemente se contradicen, ¿verdad? Por ejemplo, cuando actúa la voluntad humana y cuando la soberanía de Dios. Cuando esto ocurra, puede suceder con otros temas. Por ejemplo, si el bautismo en agua salva o no salva, ¿verdad? Porque usted puede ir a la Biblia y aparentemente puede encontrar que una parte dice que sí, otra puede decir que no. Recuerde esto, ¿verdad? Que los seres humanos tenemos una mente finita. Por lo tanto, debemos de someter nuestro corazón en fe y creer que Dios nos va a traer revelación y lo que Él dice en su palabra, esa es la verdad. Aunque en el momento usted diga, estoy ante dos versículos que no entiendo y siento que se contradicen. Entonces, someta eso en oración. Daniel tuvo que decir el sueño del rey y su interpretación. Si usted lee esa historia, Daniel certifica que fue Dios el que le reveló el sueño y le dio su interpretación. El mismo Dios que inspiró la escritura. Y a mí me encanta decir esto, la palabra de Dios nunca se contradice a sí mismo. Y Dios no es un Dios de confusión. Entonces, cuando estemos ante un versículo que no entendemos, oremos. Espíritu Santo, tráeme la revelación de tu palabra. Oremos, pidámosle al Señor esa revelación. Principio 4. No debemos basar, ¿verdad?, convicciones en pasajes oscuros. Y como lo dice acá, ¿verdad?, un pasaje oscuro no puede entenderse fácilmente. Es lógico, ¿verdad? Por lo tanto, no lo use para establecer doctrinas, dogmas o liturgia. No lo use para eso. Sobre esto, no base, ¿verdad? Disculpe, creo que mi misma presentación estaba tapada. Aquí está. Disculpe que estaba tapando lo que estaba presentando acá. Un pasaje oscuro es aquel cuyo significado no se puede entender con facilidad, aun cuando se empleen los principios correctos de interpretación. Por lo tanto, esos pasajes no deben usarse como base para establecer una prédica doctrinal, un dogma, una liturgia o hábitos de fe también. Tengamos cuidado
de eso. Por lo tanto, como dice acá, someta su corazón en fe y crea lo que Dios dice. Aunque pareciera que no lo entendamos, oremos a Dios y Él nos traerá revelación. El principio número 5 de la interpretación: interprete literalmente, ¿verdad? Tome la palabra de Dios en su sentido natural, ¿verdad? Reconozca cuando está leyendo en la etapa de la observación figuras, ¿verdad? Que usted va a encontrar que están allí en las Sagradas Escrituras, porque es una realidad, existen esas figuras, ¿verdad? Retóricas, identifíquelas, téngalas ahí e interprete según el estilo literario del libro. Sobre esto quiero ampliar lo siguiente. La Biblia, y esto es algo que quiero que lo tenga bien claro, la Biblia no es un libro místico. Dios no habló para que conociéramos solamente la verdad. Él es la verdad. Por lo tanto, hemos de tomar la palabra del Señor en su sentido natural y normal. Por lo tanto, busquemos primero la enseñanza clara sobre ese pasaje, ¿verdad? Y por lo tanto, una vez más, no significa esto que lo va a aplicar en un significado oculto, ¿verdad? No voy a decir, no, es que esto es un misterio. No, vea si tiene una aplicación literal. Reconozca y comprenda las figuras retóricas e interprételas como tales. Eso es muy importante que usted lo tenga. Permítame, quiero presentarle, voy a cerrar mi cámara. Quiero presentarle lo siguiente. Creo que me va a salir acá. Permítame un momentito. Lo tengo, aquí está. Vamos a ver si minimizo esto. Y si me sale, permítame. Quiero ver. Permítame un momento que veo que no me está saliendo. Este es, sí. Aquí está. Me está saliendo en grande. Ah, no, este es el iPhone, disculpe. No era el iPhone. Permítame cerrar esto. Creo que acá está el error que estoy cometiendo. Rápidamente lo voy a hacer. Permítame. Este tiene que ser. Aquí está. Lo encontré. Disculpe ahí por el atraso. Vea esto. Es muy importante que usted lo observe y lo tengamos en cuenta. Aquí presento estilos literarios que hay en la Biblia. Está el estilo literario histórico, profético, biográfico, didáctico, o sea que el propósito es una enseñanza. Está el estilo literario poético, epistolar o de las cartas, ¿verdad? Y acá presento un pequeño tema, o ejemplo, perdón. En el histórico, el libro de los Hechos; profético, el libro de Apocalipsis; biográfico, el de Lucas; de enseñanza o didáctico, como un ejemplo, Romanos; poético, Salmos; carta o epistolar, un ejemplo, segunda de Timoteo. Y está este otro estilo, sapencial, un estilo literario de la Biblia, y el ejemplo es el libro de Proverbios. Eso es muy importante, que conozcamos los estilos literarios de la palabra del Señor. Eso nos va a ayudar mucho a tener claridad cuando estamos estudiando las Sagradas Escrituras. Permítame ir una vez más a la presentación que estaba teniendo.
Vamos a ver algo. Sí, aquí está. Entonces, pasemos al otro principio. Es buscar el significado único que tiene la palabra del Señor. Cuando hablamos de esto, nos invita a que procuremos entender lo que el autor tenía en mente cuando escribió lo que nosotros estamos leyendo. Dejemos que el pasaje bíblico que estamos leyendo, el versículo, el capítulo, hable por sí mismo. Sobre esto, quiero ampliar lo siguiente. Al interpretar cualquier pasaje, procure siempre entender lo que el autor tenía en mente. No tergiverses ningún versículo para respaldar una idea que no se enseña claramente en el texto. A menos que el autor indique que hay otro significado, cuando estamos leyéndolo, entonces si el autor nos dice que hay otro significado en lo que dice, respetemos y dejemos que el pasaje hable por sí mismo. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Aquí están las figuras literarias que mencionaba y mostraba, aquí lo presento de otra manera, ¿verdad? Está lo histórico, profético, biográfico, didáctico, poético, epistolar y sapiencial. Ahora, como un resumen, errores que debemos de evitar porque son peligros en la interpretación. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para no caer en estos errores, ¿verdad? Un error es sacar versículos de su contexto para apoyar ideas previas. Y esto suele suceder. Alguien tiene una idea y entonces ocupa un versículo bíblico para decir eso. Por ejemplo, el libro de Daniel habla de 70 semanas. Jeremías, Ezequiel fortalecen. La historia bíblica dice que duraron 70 años el cautiverio babilónico que inició con Babilonio, Meda Persa, y lo vemos entonces literalmente ya tuvo cumplimiento. Pero hay quienes sacan ese versículo de Daniel por una idea previa. Es que falta la última semana. ¿Dice la Biblia que falta una semana de las 70? No. Entonces ahí estamos ante una realidad que se saca un versículo de su contexto para apoyar ideas previas. Evite, ¿verdad? Para no tener una mala interpretación y caer en el peligro de la mala interpretación, basar doctrinas, dogmas o liturgias en uno o dos versículos aislados. Evite interpretar versículos, pasajes, capítulos oscuros como si fueran claros. Evite ignorar el género literario del texto que estudia, o sea, siempre respete el género literario. Evite agregar al texto bíblico lo que el autor no quiso decir y evite no consultar otros pasajes sobre el mismo tema. Entonces usted va a hacer una correcta interpretación. Concluyo con esta verdad. Interpretar es descubrir, no inventar. No imponga sus ideas al texto. Descubra lo que el autor quiso comunicar, guiado por el Espíritu Santo. Así es que concluimos hoy esta clase con esto y en la próxima clase vamos a ver la aplicación, ¿verdad? Vamos a tener esa parte de la aplicación de las Sagradas Escrituras. Quiero, para concluir, permítame presentarle lo siguiente. Ok, aquí estamos. Sí. Vamos a cerrar esto. Perdón. Y quería presentarle. Quiero ver, creo que es este, sí. Eh, esta evaluación que presento acá, ¿verdad?
recuerde, si me escribe al correo electrónico, usted va a poder recibir este material y llevar esto a la práctica. Así es que le invito a que me pueda escribir, ¿verdad? Al correo adanteólogo@gmail.com. adanteólogo@gmail.com. Y a vuelta de correo le estaré enviando este material. Si no ha recibido, si ya me escribió, por favor, y no lo ha recibido, dígame, hermano Adán, no he recibido el material o necesito el material de tal clase de las que ya vimos, y con gusto a vuelta de correo se lo voy a estar haciendo llegar. Este material son preguntas de reflexión sobre lo que acabamos de ver en esta clase. Y dice acá, responda con honestidad. Estas preguntas le ayudarán a conectar los principios de interpretación con su práctica, ¿verdad? Real de su mismo estudio bíblico. Y esto es muy importante que lo veamos nosotros y lo conozcamos y lo respetemos. Primero, responda con sinceridad a esta pregunta. ¿Alguna vez ha sacado un versículo de su contexto para apoyar algo que usted ya creía? ¿Qué resultado tuvo? ¿Cómo aplicarías ahora el principio 1 ante esa realidad? Segundo, pregunta para reflexionar. ¿Qué enseñanza ha escuchado que estaba basada en uno o dos versículos aislados? ¿Y cómo el principio 2 que hemos hablado hoy le ayuda a evaluar eso? Tercero, ¿hay alguna doctrina o verdad bíblica que le cueste conciliar? ¿Y cómo el principio 3 le ayuda a manejar esa tensión? 4. Identifique el estilo literario de estos libros. ¿Cuál es el estilo literario de Génesis, de Juan, de Isaías, de Efesios y de Job? ¿Por qué es importante saber para interpretar correctamente? Y quinto, ¿cuál de los 6 principios le parecen más importantes para su contexto y comunidad y por qué? Si es que este es un material de apoyo para esta clase de hoy, de estas preguntas de reflexión. Así es que espero que usted pueda escribirme si no me ha escrito, y recuerde, si no lo ha recibido, por favor vuélvame a escribirme y diga, hermano Adán, necesito el material de la clase 6 o de cualquier otra de las clases que ya hemos recibido o impartido más bien. Bueno, hemos llegado ya al final de esta clase. Le agradezco por su tiempo. Comparta también este video. Es libre, ¿verdad? Comparta el enlace para aquellos que son maestros de escuela bíblica dominical, evangelistas, misioneros, pastores, o aquel que aspira a conocer y estudiar la Biblia con seriedad, respetando e identificando los errores de interpretación. Cierro con los minutos que me quedan, bueno, un minuto me queda, con algo que aclaraba o presentaba en la última clase. Ponía el ejemplo de las redes sociales, que usted escribe algo y a quien usted se dirigió, ¿verdad? El receptor de su mensaje interpretó otra cosa. ¿Por qué? Porque tiene un prejuicio, porque no respetó lo que usted escribió, no lo comprendió y entonces malinterpretó lo que usted escribió. Lo mismo pasa con la Biblia cuando no conocemos estos principios. Así es que no cometamos ese mismo error. Bueno, gracias. Que el Señor le bendiga abundantemente y le espero en la próxima clase que vamos a tener. Que el Señor me lo bendiga abundantemente.